Justificados por la fe, un estudio sobre la epístola a los Romanos. Lección 4, parte 5, la lucha contra el pecado. Leamos Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 20 que dice: Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal, que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Los mandamientos nos dicen lo que Dios exige de nosotros, son buenos y santos. Sin embargo, las personas no son santas, sino que desobedecen los mandamientos. Son, como Pablo, esclavos del pecado, y tienen que decir junto con el apóstol: Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, y también con él tenemos que admitir, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Por qué continúa esta lucha con el pecado? Porque el creyente, que por la fe en Cristo Jesús es ahora un hijo de Dios, todavía tiene la naturaleza pecaminosa, y cada día esa naturaleza pecaminosa trata de obtener el control de su vida. Leamos Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 24 que dicen: Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente, y me tiene cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Vuelvo a leer los versículos 21 a 23 una vez más. Note las palabras que han sido subrayadas. Pablo utiliza 4 veces la palabra ley. El problema es que la palabra ley no siempre significa lo mismo. Sustituye la palabra ley por una palabra explicativa en cada uno de los casos para lograr que el significado sea más claro. Leamos ahora los versículos 21 a 23 que dicen: Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en los mandamientos de Dios, pero encuentro que hay otra fuerza en mis miembros, la cual se opone a la fuerza que me controla y me mantiene cautivo a el control del pecado que está en mis miembros. En estos versículos, Pablo está hablando de lo que muchas veces se llama el viejo Adán y el nuevo hombre que hay en cada creyente. De Adán, que cayó en pecado, todas las personas han heredado una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa es el viejo Adán, que se rebela contra Dios y quebranta cada día sus santos mandamientos. Cuando el Espíritu Santo obra la fe por medio del Evangelio en el corazón de un pecador, de inmediato el creyente se convierte en una persona diferente. Ahora tiene un nombre nuevo. Por la gratitud, ese nuevo hombre desea hacer la voluntad de Dios. En lo profundo de su corazón haya gozo en los mandamientos de Dios. Pero hay un problema. Existe un patrón de comportamiento en la vida de Pablo que no le gusta para nada. Siempre que el nuevo hombre de Pablo quiere hacer el bien, surge de inmediato otra fuerza, su viejo Adán, que trata de evitar que el nuevo hombre que hay en el creyente haga lo bueno. Y lo que sigue es siempre una lucha por el control. En la vida de cada uno de los creyentes hay una batalla constante de la cual el nuevo hombre no siempre es el ganador. Eso lo podemos ver en nuestro propio caso. El bien que queremos hacer no es lo que hacemos. El mal que no queremos hacer es lo que hacemos. Eso nos lleva a decir junto con Pablo: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si tuviéramos que guardar la ley para obtener la salvación, no habría ninguna esperanza. Nunca podríamos ser justos delante de Dios. Sin embargo, gracias a Dios, no tenemos que ganar la justicia por nosotros mismos. Cristo lo ha hecho en nuestro lugar con su vida perfecta. Además, con su muerte inocente, Él ha pagado todos los pecados que constantemente cometemos. Ahora la buena noticia es que Cristo nos da su justicia como un regalo. Cubiertos por la justicia de Cristo, Dios nos ve perfectamente sanos. El Espíritu Santo controla la vida de los cristianos. Leamos Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2 que dicen: Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La palabra más importante de toda esta sección es la palabra control. Si se sustituye la palabra control donde dice ley, queda muy claro el significado del versículo 2, porque el control del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó del control del pecado y de la muerte. Ya nos hemos enterado de que el creyente tiene dos fuerzas que obran dentro de él. Una de esas fuerzas es la naturaleza pecaminosa con la que nacemos, nuestro viejo Adán, el que siempre quiere llevarnos a pecar. La otra fuerza es nuestro nuevo hombre, que el Espíritu Santo creó en nosotros cuando nos llevó a la fe. El nuevo hombre quiere hacer lo que le agrada a Dios. Las dos fuerzas están obrando siempre en el creyente. En efecto, ellas luchan entre sí, pero siempre es el nuevo hombre guiado por el Espíritu Santo el que tiene el control del Hijo de Dios. Romanos capítulo 8 versículos del 3 al 4 nos dicen: porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Aquí la palabra ley tiene el significado más común, que es el de mandamiento. La ley escrita se refiere a los 10 mandamientos que fueron grabados en tablas de piedra en el monte Sinaí. Los mandamientos hacen exigencias que las personas pecadoras no pueden cumplir. Por eso dice que la ley es débil. La ley no puede salvar a nadie, porque nadie puede cumplir los mandamientos que exige un Dios santo. Pero Dios mismo hizo por nosotros lo que la ley no podía hacer. Envió a su Hijo, quien nació de una mujer humana. Jesucristo, verdadero Dios, se hizo también verdadero hombre. De ese modo pudo hacer la ofrenda que era necesaria para pagar por todos los pecados del mundo. Dios condenó el pecado castigando el cuerpo humano de su Hijo, por el pago que fue hecho de todo pecado por la muerte de Cristo. Ahora hay perdón para todo pecado que se haya cometido. El Espíritu Santo lleva a las personas a la fe, y por medio de la fe reciben lo que Cristo ganó por ellas. Donde hay perdón de pecados, hay también paz con Dios y la segura esperanza de la vida eterna en el cielo. Agradecidos por esos preciosísimos dones, ahora los creyentes quieren darle gracias a Dios al guardar sus mandamientos. No lo hacen con el propósito de ganar la salvación, porque eso ya lo ha hecho Cristo, sino que lo hacen con el fin de darle gracias a Dios y alabarlo. Ahora no están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, sino del Espíritu. Romanos capítulo 8 versículos del 5 al 8 nos dice: porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El Espíritu Santo lleva a las personas a la fe y les da un nuevo hombre. El nuevo hombre es capaz de tomar las decisiones correctas. Pablo exhorta a sus lectores a tomar la decisión correcta, diciéndoles que no vivan según las inclinaciones de la naturaleza débil, porque eso siempre trae malos resultados. Preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. En lugar de eso, Pablo exhorta a sus lectores a vivir bajo el control del Espíritu Santo, porque eso trae grandes bendiciones. La mente que es controlada por el Espíritu da vida y paz. ¿Cómo llega a nosotros esa vida y paz? Pablo dice que viene por medio del Espíritu Santo que viene a nosotros. Romanos capítulo 8 versículos del 9 al 11 nos dice: pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Estos versículos nos introducen en un misterio muy grande. La Biblia nos enseña en muchos lugares que hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo Dios. El Dios de la Biblia es un Dios trino, 3 en 1.
No podemos explicar esa verdad matemáticamente, pero en fe la creemos porque la palabra de Dios nos lo enseña. En el versículo 11 el apóstol Pablo se refiere a las tres personas distintas cuando escribe: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. El Espíritu Santo obra en perfecta armonía con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo vive en el creyente y le da vida espiritual. Ese es el nuevo hombre del que hemos hablado antes. Todos los seres humanos tienen cuerpo y alma. Como consecuencia del pecado, nuestro cuerpo físico va a morir, pero eso se puede solucionar. Aunque el cuerpo va a estar en la tumba por algún tiempo, el Padre que resucitó a su Hijo también resucitará nuestro cuerpo. Después del día del juicio, los creyentes vivirán por siempre con Dios en el cielo. Sin embargo, eso es algo que queda aún en el futuro. Hasta cuando llegue ese momento, todos tenemos una obligación que cumplir durante nuestra vida en la tierra. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13 nos dice: así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. A lo largo de toda su vida, los creyentes tienen siempre una naturaleza pecadora, un viejo Adán, la cual constantemente quiere llevarnos a pecar. Con el Espíritu Santo que vive en nosotros, todos podemos y debemos resistir las tentaciones pecaminosas que nos siguen acosando cada día. No permitamos que de algún modo lleguen a controlar nuestra vida, porque eso conduce a la muerte. Si el Espíritu Santo nos guía, los malos deseos no tomarán el control de nuestra vida. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Nos guía por medio de su palabra, la Biblia. En efecto, lo está haciendo ahora mismo mientras usted lee la inspirada carta de Pablo a los romanos. La Biblia le dice que Cristo ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Cristo nos ha dado su justicia como un don gratuito que se recibe por medio de la fe. En gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ahora queremos evitar el pecado y hacer lo que le agrada a Dios. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 17 dice: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En una familia amorosa, los hijos siempre quieren hacer lo que les agrada a los padres. Lo mismo se puede decir de nuestra familia espiritual. Los creyentes son los hijos de su Padre Celestial. Pablo dice: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu. Con el Espíritu Santo viviendo en nosotros, no tenemos que tener temor de nuestro Padre Celestial. Con todo cariño podemos llamarlo Abba. Podemos acudir con confianza a Él para presentarle nuestras peticiones de ayuda y guía. Pero hay otro beneficio que tenemos como hijos de Dios. Somos herederos de nuestro Padre Celestial. Vamos a heredar todo lo que tiene Cristo. Piensa en esto: Jesús es el Hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Entonces Jesús es nuestro hermano y nosotros vamos a compartir todo lo que Él ha recibido. Sin embargo, tenemos que entender que, junto con todas las buenas cosas que Cristo comparte con nosotros, también compartimos con Él su sufrimiento.